Muy bien, vamos hermanos a Deuteronomio capítulo 4. Es un hecho significativo que cuando Dios apartó un pueblo para sí, lo centró bajo el fundamento de la palabra de Dios. Siempre fue así. Dios hizo un pacto con un pueblo, al pueblo que llamó, escogió soberanamente solo por gracia a Israel, e hizo un pacto con él, pero ese pacto tenía condiciones establecidas por la palabra de Dios. Todo lo que Dios quiso hacer con Israel lo hizo en función de la palabra de Dios. Nosotros conocemos normalmente como la ley en el Antiguo Testamento, o decretos, o estatutos, o mandamientos, así de diferentes formas se le catalogó a estas prescripciones que Dios dio a ese pueblo con el cual tuvo una relación especial. Posteriormente en el Nuevo Testamento tenemos a la iglesia, y la iglesia también tiene como fundamento esencial la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que produce el nuevo nacimiento que constituye en consecuencia a miembros de la iglesia. La palabra de Dios es la que alimenta el crecimiento espiritual de tal manera que todos podamos ser capacitados para crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Y la palabra de Dios es también aquella que santifica. La palabra de Dios es aquella que transforma al creyente, como bien decía Daniel recién, y la palabra de Dios es en consecuencia el eje rector de la iglesia, como era el eje rector de Israel. Y aquí en el capítulo 4 de Deuteronomio en particular, en un libro que tiene como fundamento también y como énfasis esencial la palabra de Dios, es una exhortación de parte de Dios al pueblo a través de Moisés muy especial. Dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como lo es toda esta ley que yo os pongo hoy delante de vosotros? El contexto en el cual está este párrafo, que va a ser el punto focal de nuestra exposición en esta mañana, tiene muchas cosas que enseñarnos. Primero comienza con una frase que une lo que estaba diciendo recién, la síntesis histórica que hace Moisés en los capítulos 1 al 3, con la aplicación, es decir, con la reacción consecuente que debe tener el pueblo al verse, al sentirse y al saberse objeto de la gracia de Dios para haberlos sacado de Egipto y conducirlos por el camino hasta llevarlos a los llanos de Moab, justo frente a Jericó, para que pudiesen tomar posesión de la tierra que Él les prometió. Comienza el párrafo: ahora pues, ¿ahora qué? Ahora después de, obviamente, después de lo que acaba de decir Moisés, como dije, en esta síntesis histórica del capítulo 1 en adelante. El capítulo 1 comienza, versículo 1, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto. Así comienza. De hecho, el nombre en hebreo de Deuteronomio no es Deuteronomio, sino estas son las palabras. Así comienza, ese es el nombre original de este libro.
Deuteronomio se le puso en términos de la Septuaginta, es decir, la traducción del hebreo al griego que se hizo por allá por el 250 antes de Cristo y que significa literalmente segunda ley. Nomos, que son dos palabras compuestas en el griego, que significa segunda ley. Sin embargo, no es una segunda ley, es la misma ley, es la reiteración de la ley que Dios había dado a Moisés y que Moisés aquí la coloca en contexto con el propósito de que esto sea aplicado al pueblo de Dios, como dije, siendo el fundamento, esta ley sobre la cual sería edificado ese pueblo especial y pudiese honrar a Dios como corresponde. Al principio, y en todo el contexto del párrafo del versículo 1 al 8, nosotros nos damos cuenta que hay un cierto énfasis, y este énfasis, es decir, la temática en cuestión de estos versículos están centrados en las Escrituras o en la ley o los decretos y estatutos. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Más adelante dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando. Después dice al final del párrafo, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Versículo 5, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. Luego está cuál es la exhortación propiamente tal. El énfasis en la palabra de Dios y la exhortación es a guardarlos o ponerlos por obras o a obedecerlos, en otras palabras. Para que los ejecutéis y viváis. Versículo 2, no disminuiréis ni añadiréis, ¿cierto? Sino que debe guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Versículo 5, estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella, guardarlos, ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. ¿Lo notan? Es decir, para poder centrarnos un poquito en la temática en cuestión, tenemos que entender que el tema es la palabra de Dios, es la importancia superlativa de la palabra de Dios para guiar al pueblo, para conducir al pueblo, para que el pueblo enfrentara una situación distinta al entrar a Canaán, que era un lugar pagano, obviamente, con costumbres paganas, con principios paganos, con acciones que eran obviamente abominables delante de los ojos de Dios. Alguna de ellas era pasar a sus hijos por el fuego, era una idolatría constante y era una superstición permanente, social, espiritual y moralmente era un desastre, de tal manera que ellos iban a entrar a tomar posesión de esa tierra y era necesario a esta nueva generación, que no fue la que salió de Egipto, excepto Josué y Caleb, sino la generación que salió de Egipto, murieron todos en el desierto. Y luego la nueva generación, las que tenían menos de 20 años arriba, eran los que, abajo quiero decir, de 20 años hacia abajo, eran los que finalmente iban a entrar a tomar posesión de la tierra prometida. De tal manera que la exhortación a la obediencia era una de las cosas fundamentales que Moisés debía hacer. ¿Cuál era la singularidad de este pueblo? Es decir, lo que identificaba a Israel de una forma clara era el pueblo del libro, el pueblo de la ley, el pueblo de la palabra de Dios. Era la identificación central de este pueblo. Pero esta palabra no solo tenía que ser conocida. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos. ¿Pero para qué? Para que los ejecutéis, para que los pongáis por obra, para que los obedezcan. Ese es la exhortación que da Moisés aquí. Es decir, debían obedecer la palabra de Dios, que es suficiente para salvar, para transformar, para guiar, para conducirlo por medio del desierto en ese contexto de Israel, y es suficiente, y no necesitamos nada más para conducirnos por el desierto de este mundo. Es solamente la palabra de Dios. Tal como dijo el apóstol Pablo,
La iglesia es un pueblo apartado para honrar y glorificar a Dios en medio de un mundo malo y perverso en el cual cada uno de los integrantes de la iglesia es llamado a resplandecer como luminar en ese mundo, y para eso es fundamental la obediencia y el sometimiento a la palabra de Dios. Toda iglesia que levanta las Escrituras es una iglesia que será levantada por Dios. Toda iglesia que deja en segundo lugar de importancia las Escrituras también serán de segunda importancia delante de Dios. La iglesia se conoce por ser el pueblo del libro en el día de hoy. Y por eso es importante esta exhortación de estos versículos. Moisés escribe Deuteronomio para recordar, traer a la memoria colectiva la importancia y la suficiencia de la palabra de Dios para guiar al pueblo a su redención definitiva, prefigurada aquí por la tierra prometida o la tierra de Canaán. En los primeros 3 capítulos del libro, como dije, Moisés hace un recuento sintético de la obra de Dios en favor de ese pueblo, cómo ellos tenían que identificarse como receptores de la gracia de Dios a través de lo que Dios hizo en ellos. Dios los condujo durante 40 años, Dios los guió, Dios los iluminó en el camino, Dios peleó sus batallas, Dios los condujo de tal manera que ellos pudieron vencer a toda oposición que se manifestó en el transcurso de esos 40 años. Y Dios les prometió que iban a tomar posesión de la tierra prometida, y así fue. Ahora, por tanto, el propósito era que este pueblo especial viviera de forma tal que atrajera la mirada de los pueblos circunvecinos hacia el único y verdadero Dios. Versículo 6. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Por eso es que se dice normalmente que Israel tenía una misión de fuerza centrípeta. ¿Qué es lo que significa eso? Es una misión de atracción. Israel debía vivir bajo la palabra de Dios, siendo conducido por las Escrituras conforme a lo que Dios había establecido para ella, de acuerdo a la ley que le había dado, y de esa manera iba a ser un punto de atracción. Esa es una fuerza centrípeta, atrae hacia el centro. El centro eran los estatutos y decretos. Si vivimos de esa manera, entonces vamos a atraer a los pueblos circunvecinos al conocimiento del único Dios verdadero. La misión de la iglesia, en cambio, teniendo ese concepto de fuerza centrípeta, no obstante, es una misión centrífuga, de fuerza centrífuga, es decir, que se expande, que va más allá. Recuerden, id y predicad el evangelio a toda criatura, y hacer discípulos a todas las naciones, comenzando, ¿cierto? Me seréis testigos, comenzando en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De tal manera que la misión de la iglesia, aún conteniendo esta fuerza de atracción también por la vida que nosotros practicamos como creyentes, también tiene una misión de expansión, una fuerza centrífuga para que otros lleguen al conocimiento del Señor. Ahora, teniendo este contexto, entendiendo cuál es la razón entonces por las cuales escribe Moisés Deuteronomio, y particularmente esta primera aplicación que hace de lo que Dios hizo por Israel, nosotros notamos que las leyes morales, las leyes ceremoniales y judiciales a las cuales les exhorta a atender y obedecer Moisés, tienen que ver con una respuesta lógica de un pueblo que ha sido beneficiado extraordinariamente por Dios sin tener nada en sí mismo para poder atraer esa bendición de parte de Dios. Dios los alimentó en el desierto, los preservó de todo mal, entregando en sus manos a sus enemigos, los 2 reyes de los amorreos, de los cuales son grabados en los capítulos anteriores. Por lo tanto, esto comienza con escuchar, pues, porque nada es mayor incentivo para la obediencia que la bondad y la gracia de Dios. No obedecemos porque haya algo que nos diga: si no obedeces vas a recibir una retribución. Si no obedecemos, porque Dios ha derramado su gracia sobre nosotros. Ahora, vamos a ver
varias cosas relacionadas con la suficiencia de la palabra de Dios para conducir al pueblo y que es una exhortación al mismo tiempo a la obediencia para nosotros. Primero, versículos 1 y 2, la palabra de Dios es suficiente por su naturaleza, por su esencia misma, por lo que es en esencia. La palabra de Dios es suficiente por su naturaleza. Lo que Moisés transmitía y enseñaba a los israelitas no eran sus apreciaciones acerca de la palabra de Dios, no eran conjeturas, no eran reflexiones y pensamientos propios de lo que podría significar la palabra de Dios, sino la palabra de Dios tal como había sido entregada a Moisés. Lo que él debía enseñar al pueblo no dependía de su punto de vista, sino de la revelación dada a Dios a través de él en el monte Sinaí para Israel. Es decir, Moisés recogió simplemente lo que Dios reveló, tomó lo que Dios reveló y lo presentó al pueblo. Esta es la verdad, esto es lo que Dios demanda de ustedes. Estas son las prescripciones del pacto que Dios hizo con ustedes como pueblo escogido, especial, particular. ¿Por qué Moisés hizo eso? Por una cosa lógica. Porque esta palabra tenía autoridad divina. Ese es el primer elemento de la naturaleza de la palabra. La palabra de Dios tiene autoridad divina. Como hemos dicho muchas veces, la palabra de Dios es indivisible de Dios mismo, de la persona de Dios. Dios y su palabra tienen las mismas características. La palabra de Dios es autoridad absoluta porque Dios es autoridad absoluta. La palabra de Dios es suficiente porque Dios es suficiente. La palabra de Dios es santa porque Dios es santo. La palabra de Dios es justa porque Dios es justo. La palabra de Dios tiene poder para dar vida porque Dios es la vida. Es decir, hay una relación directa y por eso Moisés, consciente de ello, es que hace énfasis en esto en el versículo 2, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Es decir, yo lo que estoy haciendo simplemente, dice Moisés, es ordenando lo que Dios me ordenó. De tal manera que lo que mismo que Dios me dijo, yo lo traspaso a ustedes para que entiendan la manera de relacionarse con este Dios que fue tan bueno con ustedes, que los sacó de Egipto, que los condujo por el desierto, que les dio pan donde no había pan, les dio pan del cielo, que hizo brotar agua de la roca. Este Dios esta palabra es la palabra que yo les entrego. Por eso, en su naturaleza, la palabra de Dios tiene una autoridad divina. Los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. El hecho de que la ley haya procedido de Dios o se haya originado en Dios implica que tiene autoridad divina y por tanto está por sobre cualquier autoridad. Nada puede igualarse a ella, por tanto nada puede gobernar sobre el pueblo de Dios excepto solamente la palabra de Dios. Y hermano, esto nos preserva de una manera especial. Cuando nosotros entendemos y aceptamos esta verdad, cuando aceptamos que la única autoridad de la iglesia es la palabra de Dios, entonces nosotros nos guardamos de seguir a hombres y de ser guiados hacia una secta destructiva. Cuando nosotros entendemos que la autoridad no procede de una denominación, que la autoridad no procede de hombre alguno que esté circunstancialmente exponiendo la palabra, sino solo y exclusivamente de Dios, y Dios guía su iglesia por su palabra, y Dios gobierna su iglesia por su palabra, y Dios conduce a su iglesia en medio del desierto de este mundo por su palabra, entonces nos libramos de caer en aberraciones como las que han caído, lamentablemente, durante muchos años y a través de la historia de la iglesia, muchos movimientos heréticos que se apartaron de la palabra y entonces se apartaron del Dios de la palabra. Cuando entendemos esto nos damos cuenta y esperamos así y oramos por eso que las iglesias que tienen su fundamento o se han edificado sobre la experiencia personal, sobre los sueños, sobre las visiones y sobre voces extrañas que escucharon de repente en una forma particular, como experiencia particular, se van a dar cuenta con el tiempo que edificaron sobre arena.
Porque la roca sobre la cual se edifica la iglesia, siendo el mismo Señor Jesucristo, lo hace a través de su palabra. Porque tiene autoridad divina. Lo que Moisés estaba enseñando al pueblo era la palabra de Dios con la autoridad de Dios. Con el poder de Dios, con la sabiduría de Dios, con la santidad de Dios, con la justicia de Dios. Por tanto, el pueblo no necesitaba nada más que estos estatutos y decretos que Dios le había concedido por pura gracia. Eso era la primera característica de la naturaleza de la palabra. ¿Por qué es suficiente? Por su naturaleza, porque tiene autoridad divina. Y segundo, y no menos importante, porque es inmutable. Porque es inmutable. Noten lo que dice. Decretos, estatutos y decretos. Más adelante, versículo 8, y que nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. ¿Cuál es la característica de la ley? En términos generales vamos a decirlo, incluso la ley civil que existe en nuestros contextos. ¿Cuál es la característica esencial de la ley? Que la ley es siempre la misma. Nosotros, los que vivimos bajo esa ley, debemos someternos a ella, pero la ley no cambia ni se modifica por alguna circunstancia. Esa es la característica de una ley humana, que obviamente sabemos que a través del poder legislativo, en nuestro caso, va siendo modificada, pero en el caso de la ley de Dios es una ley que no cambia, porque Dios no cambia. Es una ley inmutable, que no cambia según las circunstancias, que no se adapta, que no se modifica en absoluto, que no es de interpretación privada. Es tan inmutable como Dios lo es. Siempre exige lo mismo. Alguien escribió, los sistemas humanos se fortalecen y se derriban, se alteran y se violan, pero los mandamientos de Dios siguen siendo los mismos por todas las edades y para todas las naciones. Firmes como los montes eternos, rectos como la mente de Dios y perfectos en sus requisitos. No añadiréis ni disminuiréis. Siempre la misma palabra. Siempre la misma palabra. Y por eso es confiable, hermanos. Nosotros cambiamos de la noche a la mañana. Nosotros hoy tenemos un pensamiento, mañana tenemos un pensamiento contradictorio y distinto, porque somos seres humanos falibles y somos seres humanos mutables, pero la palabra de Dios es inmutable. De allí la importancia de mantener en alto las Escrituras, no solo desde el púlpito, sino también en todo lo que hacemos como iglesia del Señor. La Escritura debe gobernar sobre la iglesia, siempre, porque es inmutable y porque tiene autoridad divina. Por eso la iglesia, la palabra es suficiente, porque por su naturaleza. En segundo lugar, la palabra de Dios es suficiente por su diseño, es decir, la razón por la cual fue diseñada de una manera especial, por la cual fue traída en nuestro propio lenguaje, gracias a las muchas traducciones que el Señor permitió en la historia que se dieran. La palabra de Dios llegó a nosotros de una manera especial, con propósitos especiales. Noten lo que dice el versículo 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis. Y aquí hay dos propósitos que tiene el diseño de la palabra. Y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Esta fue diseñada para eso, la ley fue diseñada para eso. No fue diseñada como una carga que no podemos sobrellevar, o que en este caso Israel no podía sobrellevar, sino fue diseñada para mostrarles, este es el camino. Y si ustedes guardan los estatutos y decretos, van a tener vida. Ustedes tienen la prerrogativa de ser el pueblo de Dios. Y como tal, siendo el pueblo de Dios, ustedes tienen el privilegio en consecuencia de tener decretos y estatutos, como más adelante lo va a decir, que ninguna otra nación tiene. El pueblo de Dios, la iglesia en el día de hoy, tiene esa característica esencial. El Señor reveló su palabra para que la gente que estaba muerta llegue a tener vida.
Ese es el gran mensaje en el día de hoy. Por eso es absurdo cuando la gente se centra en cosas intrascendentes de esta perspectiva, cuando se dice y los políticos hacen un contubernio entre ellos y dicen Chile necesita una nueva constitución. No, Chile necesita un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón, al que le da vida al corazón muerto, es solamente la palabra de Dios. La palabra de Dios, por eso pasamos tiempo esencialmente en la iglesia, para que la palabra de Dios penetre los corazones, para que la palabra de Dios no solo quede en la mente, sino que sea una realidad en la vida nuestra. La palabra de Dios fue revelada para dar vida. Esto es lo que dice Santiago también, que hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios. Esto es lo que dice Pedro igualmente, que fuimos renacidos por simiente incorruptible, que es obviamente la palabra de Dios. Para los israelitas la vida y la prosperidad dependían de su obediencia, no meramente la vida natural en su medida y disfrute. Deuteronomio 5:33, por ejemplo, lo dice, sino que la vida espiritual, esa vida superior, la iban a tener solo en la medida en que se sometieran también a las Escrituras, a la palabra que Dios había dado. Obviamente, sabemos que la vida espiritual que nosotros recibimos, que es eterna, no depende de nuestra obediencia irrestricta a la palabra de Dios. Si fuera así, ninguno entraríamos al cielo. Pero sí depende del efecto que la palabra de Dios hace por su Espíritu Santo en el corazón nuestro. Cuando el Espíritu Santo trae la palabra y quebranta nuestro corazón, como dice en la primera predicación de Pedro, se compungieron de corazón, Hechos capítulo 2, versículo 37. Entonces allí la palabra de Dios vino a ser nido en sus vidas, porque más adelante dice, los que recibieron su palabra fueron como 3,000. Por lo tanto, hermanos, evidentemente nuestra salvación no depende de nuestra obediencia restricta, sino la obediencia irrestricta de otro que se identificó con nosotros, que cumplió perfectamente todas las prerrogativas que Dios había establecido y en consecuencia en Él nosotros tenemos esa vida eterna. Sin embargo, la evidencia de esa vida eterna es el sometimiento a la autoridad de la palabra de Dios. De lo contrario sería imposible, de lo contrario estaríamos negando que la palabra de Dios es la que da vida. Tercero, la palabra de Dios es suficiente por su integridad. La palabra de Dios es suficiente por su integridad. Versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Lo que dicen, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. La palabra de Dios es integralmente perfecta en un círculo que está, digamos, que muestra que no se puede añadir absolutamente nada más. Lo que pasó en el huerto de Edén es un claro reflejo que cuando se rompe esto, se rompe en consecuencia lo más importante, la relación con Dios. Se quiebra la relación con Dios y eso fue lo que pasó en el huerto de Edén. Eva reinterpretó lo que Dios dijo. No comáis de todos los árboles del huerto, pueden comer, menos del árbol que está en el centro del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. No comeréis de él, porque el día que coman de él, ciertamente morirán. Y Eva reinterpretó, guiado, obviamente, conducido por Satanás, que había sido el primer rebelde en la esfera cósmica, viene a esta tierra y con el propósito de engañar al hombre, y lo engaña precisamente a través de cuestionar la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hizo Eva cuando vemos el texto bíblico? A través de la insinuación de Satanás, añadió a la palabra. Dijo, ni le tocaréis, dijo Dios. Y Dios no le dijo, ni lo tocaréis.
Ella quiso hacerlo más estricto todavía el cumplimiento, y muchas veces ocurre eso. Cuando nosotros, por hacer más estricto lo que Dios dijo, añadimos cosas que nunca estuvieron en la palabra. Y eso es añadir por superstición, por tradición. ¿Recuerda lo que pasó con los judíos del tiempo del Señor Jesucristo? Marcos capítulo 7. ¿Qué es lo que ocurrió con ellos? Cuando lo confrontan a Jesús y sus discípulos, después de que vieron a sus discípulos venir del mercado sin haberse lavado las manos, y aquí no en un asunto de tipo higiénico, sino que está hablando en un asunto de tipo ceremonial, ellos lo hicieron. ¿Por qué? Capítulo 7 de Marcos, versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, y muchas veces no se lavan las manos, no comen. A la tradición de los ancianos era otra fuente de autoridad. Añadieron otra fuente de autoridad a la palabra de Dios. Versículo 6 de Marcos 7. Respondiendo él, Jesús le dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Miren lo peligroso que es añadir. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y eso es lo que se llama legalismo. Muchas veces enseñamos mandamientos de hombre, y a veces nosotros, por hacer más estricto el cumplimiento de la palabra, le colocamos una carga a los hermanos que nunca debieron llevar. Eso no es cristianismo. Nosotros tergiversamos el cristianismo por hacer más puro el cristianismo, pero estamos añadiendo mandamientos de factura humana. Muchas veces. Versículo 8. ¿Qué ocurre con eso? Porque dejando el mandamiento de Dios, ahí está el punto. Cuando se añade a la palabra, se deja el mandamiento puro de Dios. Se produce una subversión del mandamiento, una distorsión del mandamiento. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Versículo 9, les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Y cómo se termina? Versículo 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Eso es lo que ocurre. No añadiréis a la palabra que yo os mando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene una integridad plena. No requiere ningún tipo de añadidura. Cuando le añadimos, la invalidamos. Hermanos, es tan importante entonces guardarla tal cual es. Y yo doy gracias al Señor por lo que Dios está haciendo aquí en esta congregación, porque está levantando a otras personas con el mismo espíritu, con la misma convicción, con la misma certeza que la iglesia no requiere más que la palabra y solamente la palabra. Con la misma convicción también van a las Escrituras para estudiar la palabra, para entregar tal cual como está la Escritura, porque la Escritura no requiere ningún tipo de añadidura. No añadiréis a la palabra. También disminuimos la palabra. ¿Cuándo? Cuando inventamos rituales y credos a nuestro propio riesgo. Ahí también disminuimos de la palabra, porque empezamos a colocar otra cosa en el lugar de la palabra de Dios. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso, dice la Escritura. La ley de Dios es perfecta, como cantábamos, y está completa en sí misma. Nada se le puede poner, ni nada se le puede quitar, dijo el autor de Eclesiastés en el capítulo 3, versículo 14 de ese libro. Nada se le puede añadir o se le puede poner y nada se le puede quitar. La palabra de Dios es suficiente por su integridad. Cuarto, la palabra de Dios es suficiente
por su justicia. Miren el ejemplo que coloca Moisés. Siendo un gran pedagogo en este sentido, porque no solo enseñaba la palabra, sino también sabía que era necesario ilustrar la importancia de la palabra, dice en el versículo 3 y 4, haciendo una mirada retrospectiva, parte de la historia de Israel cuando se fueron tras dioses falsos como Baal Peor. Y dice esto lo que ocurrió, versículo 3. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas a vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Es decir, la actitud que tenemos delante de la palabra de Dios determina también lo que Dios va a hacer con nosotros. Porque la actitud que tenemos en la palabra de Dios, si la obedecemos, estamos obedeciendo y sometiéndonos a Dios. Versículo 4. Y la palabra de Dios, cuando la desobedecemos, nosotros siendo conscientes de lo que estamos haciendo, entonces también estamos provocando al Dios de justicia. Es interesante que el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 12, versículo 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Cuando somos expuestos a la verdad una y otra vez, somos expuestos al Evangelio una y otra vez y no reacciona la persona, obviamente la culpa no es de Dios. Esa misma palabra que rechazaba en ese momento, esa misma palabra será la que Dios citará cuando juzgue a esa persona. Por eso, tiene quien le juzgue, dijo el Señor. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Como dije, Moisés puso como ejemplo histórico lo que estaba ocurriendo o lo que ocurrió y que está relatado ahí en Números 25 con el pueblo de Israel. ¿Cuál era una de las cosas? Y si ustedes leen el resto de Deuteronomio se van a dar cuenta que es uno de los énfasis también que tiene el libro, muy importante, es una advertencia permanente, ¿a qué cosa? A la idolatría. El contexto es bien interesante porque el profeta que no quiso maldecir a Israel porque no pudo, más que nada porque Dios se lo prohibió, finalmente le dijo, sí, a los de Moab, de qué manera podían engañar y seducir a los israelitas. Capítulo 25, número versículo 1 en adelante. Y moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Noten cómo empieza por una desviación moral, por la atracción en este caso de las mujeres. Eso es lo que le dijo. Manden a sus mujeres y sus mujeres van a atraer la atención de los varones de Israel, pero a través de la inmoralidad llegaron a la idolatría. Versículo 2. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Notan cómo, versículo 1, el problema moral llevó al problema espiritual. Versículo 2. Así acudió el pueblo a Baal Peor, a ese ídolo falso, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Hay juicio, hay castigo. ¿Y qué pasó entonces? Eso pasó precisamente. Dios ejecutó una matanza por causa de haberse levantado, por haber transgredido la norma que Dios había establecido. Estaba diciendo en otras palabras Moisés, cuidado porque la transgresión a la palabra de Dios tiene consecuencias. Tiene consecuencias complejas y eso fue lo que pasó en el versículo 3 que menciona en nuestro texto. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas aquellos que obedecieron al Señor, obedecieron su palabra, en consecuencia, mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy.
La palabra de Dios es suficiente por su justicia. Vuestros ojos vieron lo que Jehová hizo. Ustedes son testigos presenciales de eso. Por eso es importante entender que no hay justicia fuera de lo que la palabra de Dios dice. No hay justicia fuera del sometimiento y la obediencia restricta a la palabra. Todo lo demás es fantasía ideológica que nace del corazón de los hombres. Toda esa justicia que prometen es una falsa justicia. Quinto, la palabra de Dios es suficiente para dar sabiduría. Miren lo que dice el versículo 5 y 6, es maravilloso en realidad. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlo pues. Aquí está la evidencia, es decir, cómo se logra sabiduría guardando, obedeciendo la palabra, pues, y ponerlos por obra, porque esta es, ¿qué cosa? Vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Esta es la sabiduría, esta es la verdadera inteligencia. Pablo, cuando fue a Atenas, mostró categóricamente que la palabra de Dios es superior a toda la sabiduría del mundo. Y Pablo era más sabio que todos los que habían allí, los epicúreos, los estoicos de filosofía práctica que estaban luchando y disputando quién era mejor. Pablo fue a Corinto, otra ciudad griega llena de sabiduría, también más de 50 escuelas de filosofía existían en Corinto en ese tiempo, y fue diciendo, no, hay una sabiduría superior. Una sabiduría que el mundo no conoce, porque si lo hubieran conocido no hubiesen crucificado al Señor de la gloria. Y Pablo dice, esta es la sabiduría, la palabra de Dios. La palabra de Dios, y en ese caso específico en Corinto, Pablo está hablando del evangelio del Señor Jesucristo. La lealtad a Dios no solo les daría vida, sino reputación y sabiduría, entendimiento, comprensión de las cosas esenciales. Solo a través de la enseñanza y la bendición de Dios se habían convertido en una gran nación. Si perdían el sentido del deber y la dependencia de Él, perderían entonces su preeminencia. Le está diciendo a todo el pueblo de Dios. Cuando la iglesia no depende exclusivamente de la palabra de Dios, porque estamos hablando de la suficiencia de la Escritura, entonces la iglesia empieza a desvariar y empieza a inventar una serie de actividades para llenar los huecos en la iglesia. Y la iglesia se vuelve una iglesia activista y finalmente sacan la mirada de lo principal. La única que da sabiduría, que permanece, es la palabra de Dios. La única. No hay más fuera de ella, hermanos. Eso tenemos que grabarlo en nuestro corazón. Guardarlas pues y hacerlas. La obediencia a la palabra dota al creyente con sabiduría que sobrepasa la sabiduría de este mundo. Como el apóstol Pablo reconoció que los israelitas tenían un privilegio especial porque eran depositarios de la palabra de Dios. El conocimiento y el consiguiente sometimiento en obediencia a la palabra les daban una ventaja única sobre aquellos que no la poseían. En el caso de Israel, si meditaran sobre esto, practicaran y enseñaran esto, serían sabios, conservarían su grandeza y ejercerían influencia moral sobre las naciones vecinas. La posesión de la Biblia, pero más bien dicho, que la Biblia nos posea como iglesia de Cristo, es la bendición más grande que podemos tener. Que la Biblia nos gobierne, que la Biblia nos instruya, que la Biblia nos corrija, que la Biblia nos amoneste, que la Biblia nos confronte, que la Biblia nos consuele, que la Biblia nos levante cuando estamos caídos, que la Biblia nos guíe y nos diga, este es el camino, andad por él, es lo mejor que podemos tener. No hay nada más grande que eso, nada más grande. Y eso no depende de una persona, depende de lo que Dios ha revelado en su palabra. Así como Israel tomó posesión de la tierra prometida, a pesar de que Moisés, por el decreto de Dios también, no pudo entrar, no obstante el Señor levantó a Josué para que entrara con el pueblo. ¿Por qué? Porque lo más importante
Era la palabra de Dios que los guiaba. La posesión de la Biblia y los medios de gracia son importantísimos, pero ¿cuándo? Cuando nos sometemos a ellos. Y esto nos lleva a una reverencia a Dios y su palabra, en el ferviente esfuerzo por practicar sus mandamientos. En la vida doméstica, social y política está nuestra eminencia y prosperidad. La verdadera salud y prosperidad de un pueblo es someterse a la palabra de Dios. Eso pasó después de la Reforma Protestante en la mayor parte de Europa del Norte, y eso es lo que les dio valores extraordinarios que hasta el día de hoy todavía tienen a esas naciones en los primeros lugares a nivel mundial. Esta es vuestra sabiduría y vuestro entendimiento a la vista de las naciones. Y esto nos lleva al último punto, versículos 7 y 8. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Hay alguna nación que pueda tener un Dios como este Dios? Es una pregunta retórica. Y luego hace una segunda pregunta retórica relacionada con la palabra de Dios. Por eso hay una unidad entre Dios, la persona de Dios y la palabra de Dios. Versículos 7 y 8. Por medio de estas dos preguntas retóricas, Moisés despierta al pueblo sobre sus privilegios distintivos como pueblo de Dios. Dios, el único Dios verdadero, se ha acercado a ellos como no lo hizo con ninguna otra nación. Capítulo 4, versículo 32. Porque pregunta ahora, si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Hay algún otro Dios de la multiplicidad de dioses de los pueblos antiguos? Desde que Dios creó al hombre en adelante, está diciendo Moisés, en donde la realidad de Dios se vio tan palpable como en este pueblo. Pregunta, dice. ¿Ha oído pueblo alguno, qué cosa? La voz de Dios hablando en medio del fuego como tú la has oído sin perecer. ¿Hay algún otro pueblo en que Dios se ha acercado tanto con su palabra y ha hablado tan claramente con su palabra como lo ha sido con Israel? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? ¿Hay alguna otra? Esta es una confrontación para que el pueblo entienda que tiene privilegios especiales. Y hermanos, nosotros como iglesia de Cristo somos privilegiados porque tenemos la suficiencia de la palabra con nosotros y entre nosotros. Somos privilegiados porque el Dios de la Biblia se revela también, como dijo bien Daniel, a través de la congregación, cuando nos juntamos, cuando nos reunimos. El Espíritu de Dios se mueve poderosamente cuando la palabra de Dios es enseñada. Todos los otros dioses de los pueblos circunvecinos eran producto de la ignorancia y la imaginación de los hombres. Pero, el Dios de Israel era real. Y Él manifestó su señorío sobre su pueblo de una manera única y singular. Vino a ellos, moró entre ellos, de hecho fue esa la razón, Éxodo capítulo 25, por la cual Dios guió a Moisés para que construyera el tabernáculo, para hacer morada entre ellos, habitar entre ellos. Los condujo por medio de un desierto terrible, peleó sus batallas, los preservó en su peregrinaje, de tal manera que los israelitas podían decir libremente, nadie como nuestro Dios. Nadie como nuestro Dios. Podemos decir como iglesia, nadie como nuestro Señor.
Nadie como nuestro Redentor, que no solo murió en una cruz y dio su vida por nosotros, sino también nos dio su palabra para que no camináramos a ciegas por este mundo. Podemos decir gracias porque nos acompañas todos los días de nuestra vida hasta el día en que nos lleves a tu presencia. Podemos decir, nuestro Dios, no hay nadie como Él. Con toda autoridad, igual como los israelitas, podemos decir esto. Por eso Moisés les dice, no hay ningún Dios como el Dios de ustedes. Tienen un privilegio extraordinario y este privilegio muestra que la palabra de Dios, que les ha enseñado sobre ese Dios, sobre el carácter, la naturaleza de ese Dios, la obra de Dios en favor de ustedes es suficiente para honrar a Dios. Y esto es lo último. Es suficiente para honrar a Dios. No necesitamos nada más, no necesitamos ningún otro incentivo. El conocimiento de Dios por medio de su palabra es lo que nos conduce hacia nuestro Dios. Hermanos, si no hemos visto el privilegio que significa tener una relación con el Dios vivo y verdadero, si no hemos visto el privilegio que significa que ese Dios haya hablado con nosotros, se haya comunicado con nosotros y se siga comunicando con nosotros, entonces no hemos entendido qué es lo que es la iglesia de Cristo. Porque el pueblo de Dios tiene un gran privilegio. Terminando, la palabra de Dios es suficiente por su naturaleza, por su diseño, por su integridad, por su justicia. Es suficiente para dar sabiduría y para honrar a Dios. Por eso, siempre el centro tiene que ser la Escritura. Por eso, nuestra fe y nuestro credo tiene que decir, la Biblia dice. La Biblia dice. No la persona tanto, o el pastor tanto, o el hermano tanto dijo, no. Tiene que ser, la Biblia dice. Nada más que ella necesitamos. Padre, gracias por tu palabra. Maravillosamente suficiente. Gracias por habernos dado lo que nosotros, Señor, necesitábamos desesperadamente, o si no todavía estaríamos en tinieblas, caminando para muchos lados y no llegando a ninguno, no sabiendo a dónde ir. Tu palabra no solo nos dio vida, sino que nos conduce en medio de la oscuridad moral y espiritual de este mundo. Tu palabra es la que debe gobernar sobre nuestra vida, pero primero debe gobernar sobre mi vida. Señor, danos gracia y danos determinación de nuestra parte para reaccionar como Moisés estaba pidiendo a Israel que reaccionara. Ante la gran obra de gracia y misericordia que Dios había hecho con ellos, ante la gran obra de gracia y misericordia que Dios ha hecho con nosotros, ayúdanos a someternos a tu palabra y nada más que a tu palabra. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.